Santo, te damos gracias por un día más. Gracias por tu amor y por tu misericordia, Papito Santo. Gracias porque si estamos, si estamos aquí, Señor, es por tu amor y por tu misericordia. En esta tarde, Papito Santo, te alabamos, te honramos y te glorificamos, Señor. Y también te pedimos que use la boca de nuestro líder, de nuestro Maestro, Papito Santo, para que nos enseñe tu palabra y Espíritu Santo, ábrenos nuestro entendimiento para que comprendamos y entendamos tu palabra, Papito Santo. Gracias, Papito lindo, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Gracias, Pastor Ambrosio. Vamos a dar inicio entonces, hermano, con la clase número 1 de nuestro curso, ¿verdad? La clase lleva por nombre El fundamento para el ministerio cristiano. El fundamento para el ministerio cristiano. Indudablemente, hermanos, de que nosotros hoy día, ¿verdad? Sabemos de que en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, nosotros podemos decir que la palabra de Dios está ahora eh, oculta. La palabra de Dios no está oculta, hermanos. La palabra de Dios hoy día está revelada. Por lo tanto, el ministerio cristiano es un trabajo teológico, hermanos. El ministerio cristiano. Una palabra acerca de Dios, teología. Eso significa, hermanos, que estamos hablando de una palabra compuesta. ¿Qué significa? Significa teos, Dios, y logos, estudio o palabra. Puede ser estudio o palabra. Entonces, un predicador es primordialmente un teólogo. Teología. Un predicador es primordialmente, hermanos, un teólogo. Y no es un filósofo, no un sociólogo, ni un psicólogo, pero sí un teólogo. Él o ella, hermano, o sea, el ministro varón o mujer, hablan de la palabra de Dios. Los dos, porque el Señor dejó este ministerio para el hombre y la mujer igual. El ministerio cristiano, hermanos, no habla de Dios fuera de la experiencia del ser humano, ni habla aparte de Dios. El ministro cristiano habla de Dios y la gente en sus relaciones vitales. Ahora, con Dios como su creador y las personas como sus criaturas. El ministerio cristiano habla de los individuos y de los grupos como personas delante de Dios. Entonces, esto involucra, hermano, hablar de la gente como pecadores y de Dios como su Salvador. Sabemos que las personas están caídas, están depravadas y despojadas por la razón del pecado, amados hermanos, por la razón del pecado, por esa razón. Entonces, nosotros debemos de entender, hermanos, de que los hombres dependen en su salvación de la palabra de Dios. El ministerio cristiano, hermano, no se puede reducir a una tarea psicológica, sociológica. El ministerio debe tener dimensiones psicológicas y sociológicas y utiliza verdades psicológicas y sociológicas también, aunque la tarea principal del ministro es teológica, hablar acerca de Dios. Para ser auténtico, hablar acerca de Dios y debe de estar fundamentado sobre la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos que realmente el ministro tiene las dimensiones psicológicas y sociológicas, es porque, hermanos, cuando va a tratar con las personas, tiene que, tiene que utilizar, tiene que utilizar la comprensión,
tiene que utilizar el entendimiento, tiene que utilizar el silencio, el saber escuchar y saber hablar en su momento. Tiene que saber, hermanos, conocer el carácter de la persona con quien va a hablar, su testimonio, para poder hacer uso de la consejería, y allí hace uso de la psicología también. Y cuando hablamos de la sociología, es porque, hermano, el ser humano está desarrollado en un ambiente, y ese ambiente en que él se desarrolla, hermano, es social. Pero las relaciones interpersonales que se viven entre estas personas, hermano, tienen que ser, digamos, relaciones entre seres humanos que tienen sentimientos, tienen problemas, tienen aflicciones, tribulaciones, tienen alegrías, y muchos de ellos tienen preparación como la que tienen ahora ustedes. Y pues indudablemente tenemos que saber, cuando vamos a hablar a determinada persona o a determinado grupo, cómo dirigirnos una vez que hemos estudiado cada caso. Entonces, la palabra de Dios en el curso de la historia ha asumido tres formas: la palabra encarnada, la palabra escrita y la palabra predicada. Voy a repetirlo. Uno, palabra encarnada. La palabra encarnada es una, la palabra escrita es dos, ya las vamos a analizar, y la palabra predicada es la tres. Dios nos ha hablado por medio de Jesucristo en las escrituras y en la proclamación del evangelio, ¿verdad? Lo que Dios ha hablado constituye el fundamento del ministerio cristiano, amados hermanos. Lo que Dios ha hablado constituye el fundamento del ministerio cristiano. Entonces, nosotros vamos a analizar lo que es la palabra encarnada. De las tres formas que la palabra de Dios ha asumido, la primera y la principal es la palabra encarnada, hermanos, la cual gobierna y justifica las otras dos. Si Dios no hubiera, hermano, hablado en la persona de Jesucristo, la iglesia no tuviera nada que decir, que otras organizaciones no pudieran decir lo mismo. Ahora, la diferencia entre la encarnación de Dios, de Jesucristo, en el hombre, está determinado, hermano, por la deidad, por la deidad. ¿Por qué? Porque Dios se humanizó. No es que Jesucristo es una segunda persona independiente, sino que Dios se humanizó en Jesucristo, y al humanizarse en Jesucristo, entonces fue el mismo Dios hecho hombre en nosotros, entre nosotros, lo cual, hermano, reviste una diferencia con aquellos falsos profetas de las religiones falsas, como el budismo, el musulmán, los testigos de Jehová, los mormones, que tienen sus propios profetas. Mas el de nosotros no es tan solo un profeta, porque Cristo es un profeta, pero es Dios a la vez. Y por ser Dios, hermano, reviste la importancia más importante y más esencial en nosotros. Entonces, a eso le llamamos nosotros la revelación perfecta. Juan describe a Jesucristo en el prólogo de su evangelio como la palabra. Y la palabra en Juan 1:1 dice que es el verbo que se hizo carne, el cual dio a conocer. O sea, aquí vamos a ver que el apóstol Juan, que es
que es diferente a los otros tres evangelistas, a los otros tres evangelios. El del apóstol Juan, el apóstol Juan, hermano, lo describe para todas las razas, este evangelio de Jesucristo. Y entonces, él hizo una exégesis del. ¿Qué significa? Que la palabra verbo se hizo carne y lo dio a conocer al Padre, no del Padre, sino al Padre, al Padre. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le ha visto jamás. El Dios único que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, al Padre, ¿ha dado a conocer a quién? Al Padre, no del Padre, porque él no es que él viene engendrado del Padre, sino que él da a conocer al Padre, que es Dios en él, en él. La frase, él le ha dado a conocer, se traduce del griego de donde se deriva la palabra exégeta y exégesis. Dios es explicado e interpretado a nosotros cuando mantenemos los ojos fijos en Jesucristo. ¿Qué significa esto, amados hermanos? De que, oiga la expresión, Dios nadie lo ha visto jamás. A Dios nadie lo ha visto jamás. El único que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer la expresión. ¿Quién le ha dado a conocer? El que ha estado en el seno. Cuando decimos en el seno, estamos diciendo inmerso en Él, en Él, en su propia razón de ser de Dios, en su propia naturaleza. El Hijo, Jesucristo, está inmerso en Él, en Él. Entonces, ¿qué significa esto? Que Él tiene la capacidad de darlo a conocer, porque a la vez Él es espíritu y el espíritu escudriña todas las cosas de Dios y sus misterios. La profundidad de Dios la conoce. Entonces, el Hijo conoce bien al Padre porque está en Él, está en Él. Entonces, Él puede hablar del Padre y puede, ¿verdad? Porque conoce al Padre porque en Él está. Entonces, todo esto que estamos hablando, eh, después me hacen preguntas si hay alguna duda, porque yo quiero que quedemos claros. Seguimos, ¿verdad? Con la clase. Jesús entendía que Él era la revelación de Dios. Él se conocía a sí mismo de ser el uno por quien Dios es verdaderamente y claramente visto. Es el ser único. Cuando uno de sus discípulos le preguntó a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo,
tanto tiempo has estado con vosotros, he estado con vosotros, Jesús, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14, 8 y 9. Sus palabras y su ministerio eran los del Padre. El Padre se estaba dando a conocer a través del Hijo. Entonces Jesús podía decir con toda verdad, si a mí me hubierais conocido, a mi Padre también habrías conocido. Juan 8:19. Esto es una expresión exegética porque está relacionando las oraciones una con otra, ¿verdad? Y está aseverando una afirmación de una oración con otra. El Señor Jesús hace una exégesis en su expresión que está hablando, ¿verdad? En el juego de palabra. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Entonces, ¿cómo decís que, que no me conoces? Entonces, en esto yo los conozco a ustedes, que ustedes no me han conocido todavía a mí, por lo tanto no han conocido al Padre. Todo eso es una respuesta. Él mismo habla y responde. A eso es una exégesis bíblica. El apóstol Pablo concuerda con este entendimiento de la persona de Cristo. Él escribió a la iglesia de Corintios, pues el Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les ilumine. Pero, ¿qué es lo que no les va a iluminar, hermanos? ¿Qué es lo que no les va a iluminar? El resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Miren la expresión aquí, hermano. El evangelio, el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Por esa razón, cuando nosotros tomamos esta palabra, nosotros debemos de saber, hermanos, que estamos tomando la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra. Y si esta palabra, hermano, vive dentro de nosotros, Cristo vive dentro de nosotros y podemos tocar quién vive dentro de nosotros, es su palabra. Y por eso nosotros podemos decir que no es abstracto Dios. Cristo no es abstracto ni el Espíritu Santo, sino que están revelados en esta palabra porque esta palabra es Dios. Y por lo tanto, hermanos, es poder. Y la palabra que aquí tengamos, nosotros, hermanos, al apoderarnos de ella, estamos adquiriendo poder total de Dios. Y eso es importante manejarlo, porque el apóstol Pablo nos lo corrobora en 2 de Corintios 4, del 4 al 6. Y dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por causa de Jesús. Porque el Dios que dijo, la luz resplandecerá de las tinieblas, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Wow. Ustedes, hermanos, cuando leen la palabra no se emocionan, no se llenan de gozo, no sienten, hermanos, una cosa grande, una sensación inmensa dentro de ustedes cuando oyen estas palabras, hermano.
porque eso es poder, es sabiduría de Dios. No es cualquier cosa, hermano, es sabiduría de Dios. Cristo es la imagen de Dios y en su rostro resplandeció la gloria de Dios. Dios se reveló en la humanidad de Jesucristo. Lo que nosotros podemos conocer de Dios lo hacemos a través de la comunión con Jesucristo, por medio de lo que Él es y dice y hace y exégeta a Dios. ¿Por qué exégeta a Dios? De exégesis. Exégeta a Dios porque Él mismo expresa que Dios está en Él y Él está en Dios. Entonces, Él mismo reafirma eso, ¿verdad? Como parte de la exégesis. Entonces, el escritor de Hebreos tiene el mismo entendimiento de la persona y la misión de Jesucristo. El escritor de Hebreos, el autor abre esta carta inspirada con las siguientes palabras. Muchos atribuyen el libro de Hebreos a Pablo, otros lo atribuyen a Pedro, otros lo atribuyen a Juan y en fin, hay digamos, variedad de opiniones porque en los escritos hay parecido a los escritos de Pablo, a los escritos de Juan, a los escritos de Pedro, etcétera, etcétera. Entonces, Dios, habiendo hablado en otro tiempo por muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Oigan, hermano, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. Cuando nosotros decimos que lo constituyó heredero, no es, no es que él es una persona independiente, sino que lo constituyó un heredero porque todo lo que es de Dios y Jesucristo es Dios. Entonces, la herencia, la herencia como hijo está determinada, hermano, con un propósito muy grande y es la iglesia. Porque la iglesia va a heredar esa herencia de Dios en Cristo como Dios, la va a heredar para la iglesia. Porque el Señor tenía que venir en forma de hombre para formar un nuevo pueblo. Y ese nuevo pueblo, indudablemente, está profundamente ligado al amor del Padre. Porque el Padre fue el que tomó la decisión, Dios tomó la decisión de humanizarse para formar a ese pueblo que somos nosotros, que el valor que, o sea, el precio que él pagó es incalculable, no se puede calcular. Pagó por nosotros. Entonces, el propósito de Dios de, de ser Jesucristo como Dios, en la persona de Dios, humanizarse, hermano, revestía ese propósito principal, la iglesia, su esposa. Esa era la razón de todo, hermano. Y entonces, yo te voy a heredar porque yo necesito que también heredes a tu esposa, que disfrute de todo esto, porque lo hizo Dios. Ese es un misterio, hermano. Algunos podrán decir, lo hizo porque perdió millones de ángeles en la primera sala del pecado, cuando los lanzó a las tinieblas y los demonizó. Podría decir alguno, lo hizo como respuesta a eso, para constituir un nuevo pueblo, un nuevo pueblo.
Pienso, pienso en mi criterio teólogo, de que Dios no lo hizo por eso. Porque antes que el mundo fuese, Él ya nos había escogido a nosotros. Y por lo tanto, y por lo tanto, cuando el ángel Luzbel se reveló, ya Jesucristo nos tenía escogido a nosotros. Ya nos tenía escogido a nosotros. Por lo tanto, el Señor no lo hizo por reponer a esos ángeles que perdió. En su programa, Él sabía que los iba a perder. Pero el propósito más grande de Él era, hermanos, esta iglesia santa. Su iglesia santa. Ahora, ustedes me dirán, ¿y qué pasa con el pueblo de Israel, que también es su pueblo? Bueno, el pueblo de Israel podrá ser su pueblo que Él ama en amor eterno, pero la esencia de su amor, la esencia de todo su sacrificio, ternura y bondad, la razón de su vida y la razón de ser Él como Dios, es su iglesia, su esposa, hermano. Por eso Él dice que su iglesia es sin mancha y sin arruga. Por eso Él dice que su iglesia es santa, pura, blanca, más que la nieve. Y los profetas se inspiraron, hermanos, en esas palabras del Señor. Cuando digo, si vuestros pecados fueren como la grana, vendrán a ser, y fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y no lo entendían. Escuchaban eso, pero no lo entendían. La gente, los israelitas no lo entendían, no lo podían entender. Aún los mismos profetas, hermano, aún los mismos profetas, que lo que tenían que hacer solo era escuchar la voz de Dios y repetir lo que les decía. Hoy nosotros tenemos el privilegio de estudiar la palabra de Dios y que el Espíritu Santo nos revele las cosas que están ocultas y escondidas. Eso es un privilegio que ansían los ángeles. E indudablemente los profetas de seguro lo quisieran también, pero a ellos les tocó su tiempo. Hoy nos toca a nosotros nuestro tiempo. Y somos nosotros los que vamos a sacar esas revelaciones a luz por medio de estos estudios que estamos haciendo. Por eso, hermano, ningún estudiante responsable, serio e hijo de Dios tiene que ser indisciplinado. Debe de estar puntual para estudiar la palabra de Dios, hermano. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque estamos estudiando no a un papel. Estamos estudiando al Dios revelado en nosotros, que merece todo el respeto, hermano. Todo el respeto. Todo el respeto. Entonces, el autor, siguiendo con la clase, abre esta carta inspirada con las siguientes palabras, ¿verdad? Hebreo 1, del 1 al 3. Ya lo leímos. Eso ya lo leímos. Entonces Jesús representa exactamente a Dios. Lo revela sin ninguna distorsión o defecto.
en el ser y en el hacer de Jesús, nosotros encontramos la perfecta transcripción del ser y el hacer de Dios el Padre. Encontramos el ser, la naturaleza y el hacer en tres. De Jesús, nosotros encontramos la perfecta transcripción del ser y el hacer de Dios, el Padre. En él encontramos la profundidad de la naturaleza de Dios y encontramos la profundidad de la deidad en Cristo. Entonces, la recepción imperfecta, Dios no se puede revelar totalmente a nosotros porque no podríamos recibir totalmente la revelación de su ser. Nosotros ni siquiera podemos conocernos totalmente nosotros mismos, porque somos personas que estamos en progreso. Atención, hermanos. Ni usted ni yo nos podemos conocer. No podemos conocernos porque estamos en progreso. Nos estamos definiendo y diseñando a través de los años en el crecimiento del saber y la experiencia. Estamos formándonos de gloria en gloria, los hijos de Dios, me refiero, de gloria en gloria, hasta alcanzar la perfección de Dios. Dios no cambia, pero solamente Dios puede conocerse a sí mismo. Él sí se conoce a sí mismo, porque en Él está intrínseco la verdad. Él es la verdad. Él es la razón. Él es la perfección. Él es el que es el ser único, creador infinito, infinito. Entonces, su revelación en Jesucristo es perfecta. Pero, aquí viene un pero, es limitada. En Jesucristo. Limitada para acomodarse a nuestra capacidad imperfecta de recibir y procesar la verdad. En otras palabras, el transmisor divino es perfecto, pero la recepción humana es limitada. ¿Qué quiere decir? Dios puso limitado a Cristo en nosotros por nuestra limitación humana, porque nosotros somos imperfectos y por lo tanto no hay en nosotros infinidad, sino finidad. Somos finitos. Como consecuencia, nuestro conocimiento de Dios, hermanos, es un proceso que requiere adición y revisión a la vez que nuestro recibidor poco a poco se va mejorando. Poco a poco, con estos estudios, hermanos, nosotros nos vamos mejorando, mejorando. Amén. No es que, porque yo le voy a decir algo también. Si no nos preocupamos en estudiar a Jesús y conocerlo a Él, ¿cómo podemos decir que le amamos? Amén. Nosotros tenemos que decir, como el apóstol Pablo, ahora conozco en parte. Primera de Corintios 13:12. Ahora conozco en parte, pero un día voy a conocerle como fui conocido.
Entonces, la palabra, hermanos, de Dios en Jesucristo se escuchará sin distorsión alguna después de la segunda venida, ¿verdad? De acuerdo con el apóstol Juan, no podemos conocer en su totalidad a Dios ni a nosotros mismos hasta la segunda venida de Jesucristo, cuando completará su revelación y nuestra redención. No hay problema. Hoy yo no puedo, y eso yo lo he ido comprendiendo, hermanos, poco a poco. Al inicio no lo sabía, pero yo he ido conociendo a Jesús. Y entonces yo antes le reclamaba a Jesús. ¿Por qué no me resolviste esto? Señor, ¿por qué no me diste respuesta a esto? Señor, ¿por qué tal cosa? Señor, y yo le reclamaba mucho a Jesús, pero he ido aprendiendo, hermanos, de que si al apóstol Pablo él le dijo, bástate mi gracia, Bastante, mi gracias. Sí, hermano, yo también le digo al Señor, perdóname porque he sido ignorante, he sido vacío en no conocerte, Señor. Estaba ciego, pero ahora todo lo que tú haces en mí, te glorifico tu nombre, porque es tu santa y perfecta voluntad hecha. No espero respuesta, ya no espero amén. respuesta. Ni estoy preocupado si hay un cielo, ni estoy preocupado si hay un infierno, porque yo ya sé que lo que me interesa es la transformación que ha hecho en mi vida hoy. Soy un hombre nuevo, diferente, distinto, un ser que ama a Dios y que no quiere lo malo ni busca lo malo, sino la bondad. Eso es, hermano, y esa transformación hecha en mi vida y en su vida y en la de todos los hijos de Dios, es la gracia suficiente de Dios para poder vivir, hermano, y resistir las pruebas, las tribulaciones y todo lo que venga. Es suficiente. Basta con el cambio que hizo en mi vida, porque si no me hubiera cambiado, fuera un hombre del mundo, un pecador perdido, fuera un ser que ni hogar tuviera, tal vez ya hubiera muerto. Pero Cristo nos transformó con esa sangre preciosa, hermano, y nos hizo hombres diferentes, nos hizo hombres de valor, nos hizo hombres que ahora honran su nombre. Ahora somos distintos, somos ejemplos para nuestros hijos, somos ejemplos para el vecindario, somos ejemplos para todos. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas transformadas. Esa es la gracia, hermano, suficiente. ¿Qué más regalo que es, hermano? ¿Para qué quiere más? ¿Usted quiere que el Señor le muestre el cielo abierto? ¿Para qué? ¿Usted quiere ver el infierno? ¿Para qué? Yo quiero ver a los ángeles, pero basta con lo que ha hecho en tu vida. Es mucho. Si no nos hubiera transformado, ¿a dónde estuviéramos hoy, hermanos? ¿Dónde estuviéramos hoy si Él no nos hubiera transformado? Entonces, Él un día ha prometido transformarnos en gloria. Esperamos esa promesa. Nosotros solo confiamos en las promesas de Dios y Amén. esperamos sus promesas. Dice Primera de Juan 3, del 2 al 3, leyendo sus Biblias, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, como Amén. Él también es puro. En este momento nos estamos purificando en Él, hermano.
porque estamos reconociendo a Él como nuestro Salvador y creemos en sus promesas, hermanos, creemos en sus promesas. El conocimiento que tenemos de Él es verdadero y creciente, hermanos. Nunca va a ser descendente ni estático. Never. El crecimiento como hijos de Dios siempre será un crecimiento cada día más, mayor, mayor y mayor. Y además de esto, hermanos, ejerce efectos de purificación en nuestros corazones y vidas. Pero nuestro conocimiento será completo únicamente a su regreso. Y nuestra capacidad de recepción y entendimiento de la verdad será al máximo. ¿Qué quiere decir, amados hermanos? Que solo tengamos un poco de paciencia, solo un poco de paciencia, porque al que vamos a conocer como Dios, el Dios verdadero, un día lo veremos tal como Él es en su gloria, porque nosotros seremos semejantes a Él como Él es. Entonces, recibir y proclamar la palabra de Dios en Jesucristo es esencial al ministerio. Moisés, hermanos, se hizo vocero por la raza humana cuando clamó a Dios. Muéstrame tu gloria, dijo Moisés. La pregunta que ha perseguido a la humanidad desde el comienzo es, ¿cómo será Dios? Jesús hoy y siempre es la respuesta completa de Dios al clamor de la humanidad. Nosotros tenemos que fijar nuestra mirada en Cristo, porque Cristo es Dios. Él es Dios. Y si nosotros vemos a Cristo y nosotros lo vemos a través de su palabra, entonces, hermanos, al verlo a través de su palabra, nosotros experimentamos la presencia de Jesucristo revelado en espíritu por medio de su palabra, porque la palabra es el verbo y el verbo es la esencia de la vida de Dios, el cuerpo de Dios es el verbo. Y por lo tanto, cuando nosotros tomamos el verbo, estamos tomando la presencia de Jesucristo en nuestra vida, hermano, la de Dios mismo. Y al tener la presencia de Él, experimentamos su espíritu que se une con el de nosotros y siente su presencia y la vive. Pero eso solamente se adquiere por el poder de su palabra. De otra forma, no hay forma. Es su palabra el poder, hermano, porque es el verbo. Entonces, Jesús es la palabra de vida, la palabra que estaba con Dios y que era Dios. En el principio, la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso está en Juan 1, Juan 1, 1 y 14. Él, hermanos, es la forma esencial de la palabra de Dios que nos da la base para nuestros ministerios. Ningún siervo de Dios, hermano, que hace uso del ministerio del evangelio es ungido si no tiene esa palabra dentro de él mismo. Por eso jamás se puede refutar la palabra de Dios. Uno que se llama hijo de Dios y cuestiona la palabra de Dios no es hijo de Dios, porque el hijo de Dios nunca va a cuestionar al que lo creó. Amén. Jamás. Entonces, nosotros vamos a aceptar su palabra, sí, siempre sí, lo que Él diga. Él es la forma esencial que hace posible y necesaria las otras formas de la palabra de Dios. Por lo tanto, lo esencial del ministerio es dar a conocer a Jesús a las otras personas en la medida en que aprendemos de Él, hermanos. En la medida en que nosotros estamos aprendiendo de Él, en esa misma medida vamos nosotros a hablar de Jesús.
Lo que Dios habla en Jesucristo es lo que hace el ministerio cristiano, hermano. La revelación de Dios en la persona y misión de Jesús es lo que gobierna cada función de un verdadero ministerio. En cada relación que sostiene la iglesia y la comunidad, el propósito que debe de dirigir al ministro es traerse a sí mismo y todos los demás al conocimiento del significado de Jesucristo para la Amén. vida de su gente. Él o ella, en las palabras del apóstol Pablo, es un siervo de Jesucristo. Él o ella es un siervo de Jesucristo, un siervo de la palabra que Dios habla a través de su Hijo unigénito. Hasta este momento, hermanos, ¿tenemos alguna pregunta? Vamos claro, clarito. No, ¿Está bien? ¿No hay preguntas? no. Quiero hacer yo una pregunta, sí. Muy bien. Ustedes saben, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pongan atención. Lo vuelvo a repetir para que no me pregunten cuando ya le haga la pregunta al que escoja. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. La primera acción de Dios con el hombre fue conversar con él. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la implicación de esto en relación con la naturaleza de Dios? ¿Cuál es la implicación de esto en relación con la naturaleza de Dios? Me gustaría que me la respondiera hermana Rocío. Pastor, ¿podría utilizar otras palabras diferentes porque no le entiendo muy bien la pregunta? Bien, ustedes saben que Dios creó al hombre a su imagen y A imagen y semejanza. semejanza. Exacto. La primera acción de Dios con el hombre fue conversar con él. La primera Comunicación, acción de Dios, comunión, ¿verdad? Como Dios en su comunión. naturaleza. Entonces, ¿cuál es la implicación de esto que les acabo de decir en relación con la naturaleza de Dios? ¿Cuál es la implicación? ¿El Señor quiere comunión con el ser humano? Claro, eso es, Él quiere comunión. ¿Por qué quiere comunión? ¿Por qué? ¿Dónde está la implicancia de esta relación? ¿En dónde radica? Porque Dios es santo, pastor. Recuerden que vamos a hablar de la referencia inicial que yo les di. Yo les leí una referencia inicial para hacer la pregunta. Básense en eso. Pastor, Tenían que escribir lo que yo les estaba diciendo para que ustedes se auxilien de eso. A ver, aquí tenemos hermano Kevin y después hermano Rodi. Hermano Kevin. sí, pensaba en la relación, como mencionaba hermana Rocío, que Dios quiere una relación, pues ya que lo primero que hizo, bueno, Dios nos Ella hizo a habló su de imagen, comunión. Ella habló de sí, comunión. de comunión, pero comunión, para tener comunión hay que tener una buena relación. Correcto. Entonces, Dios nos hizo, de primera, nos hizo a su imagen y semejanza para tener relación con nosotros. Entonces, creo que en ese nivel, Él expecta que nosotros estemos conectados en esa relación como hijo, como criatura. ¿Ok? Pero está bien hablando de la relación, pero Sí, pero la la cosa está que naturaleza de Dios.
Bueno, la la cosa está, pastor. naturaleza, la implicancia en el hombre, ¿a dónde está para que exista esa relación y esa comunión? Porque no se podía dar si no existiese algo. ¿Cuál es ese algo? Que yo se los leí al comienzo, ahí está. ¿Qué fue lo que yo le leí, hermanos? En su espíritu, en el espíritu que nos dio el Señor. Miren, yo les leí lo siguiente, por eso les dije, pónganme atención, por favor. Dice, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Dónde Right. está la implicancia ahí? En santidad. Hermano Roddy. Sí, pastor, lo podemos ver en el Génesis, que el Señor iba y hablaba con ellos, se relacionaba, porque ellos eran santos, A ver, no había pecado en ellos. dejémoslo ahí. ¿Por qué razón? Porque les acabo de leer para que ustedes vean la naturaleza de Dios, la implicancia, la relación, ¿por qué hubo? Porque Dios tiene su naturaleza, pero para que Dios se comunicara con el hombre, Dios le creó también una naturaleza al hombre. Y esa naturaleza está ligada, está intrínseca con su espíritu, porque Él le dio su propia imagen y su propia semejanza para que hubiera una relación. Lo creó en cuerpo, alma y espíritu unido, uno solo, a su imagen y semejanza. Y entonces esa relación natural de su naturaleza fue puesta en el hombre para que pudiera haber relación y comunión. De otra forma no podía haber. Pastor, Sí, acuérdese que en Génesis 6:12 había una unidad, ¿verdad? Dijimos que había una unidad entre el hombre, correcto. el espíritu del hombre y Dios, pero se rompió. Eso estamos hablando ya después. Ok, No ya estamos en después. ese punto. No Ok. estamos ahí trabajando. Estamos trabajando con cuando Dios creó al hombre a su imagen y Al semejanza. principio, entiendo. Ok, tienes Entonces, razón. cuando yo, hermano, les diga, les voy a leer, cuando yo les haga primero la referencia sobre la pregunta, es porque yo les doy la piedra en la referencia que les doy. Les doy la referencia y ustedes de ahí sacan su conclusión. Entonces, ¿cuál es la implicación aquí? ¿Cuál es la implicación? Ya les dije, hermanos. Pastor, es la santidad de Dios, la unidad. Ay, hermano, no me venga con la santidad. Yo no estoy hablando de santidad aquí. No me confundan las palabras. Recuerden, hermanos, que les dije, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. La primera acción de Dios con el hombre fue conversar con él. Amén. Seguro. Esa fue la referencia. Y la pregunta que hice fue, entonces, ¿cuál es la implicación de esto que les acabo de leer en relación con la naturaleza de Dios? Somos semejantes a Él. Es correcto. Eso es, que tenemos su imagen. Sí, Esa es una implicación, hermano. De otra manera, no hubiera habido relación. ¿O ustedes creen que Dios se iba a relacionar con un poste o un palo o un árbol? No, Él se iba a relacionar con alguien semejante a Él para que le entendiera. Sí, porque somos hechos imagen y semejanza sí, de ahí Él. está el asunto. Usted me confundió porque usted habló de la naturaleza de Dios y la naturaleza de Dios es santa. Hermano, no. Se equivoca porque yo no lo he confundido. No, en ningún momento. Le voy a explicar. Cuando yo dije, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, desde ese momento, hermanos, estoy hablando de la naturaleza de Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es la implicación de esto en relación con la naturaleza de Dios? Que Dios creó a nosotros a su imagen y semejanza.
Y si no nos hubiera creado en su imagen y semejanza, ¿hubiera habido relación con nosotros? No. No. Ah, bueno, pues ahora sí, ¿verdad? Entonces, se fijan Él, ustedes, hermanos, que las preguntas que hoy estamos haciendo, hermanos, ya no son preguntas para niños de escuela primaria. Son preguntas para teólogos. Y como tal, deben de recibirlas, hermanos. Y el que no la conteste, no pasa. Amén. Porque yo no estoy dando leche. Yo estoy dando comida sólida. Ya. Entonces, voy a hacer una segunda pregunta. Una segunda pregunta. Dele. Muy bien. Vamos entonces a la segunda pregunta. Dios se reveló en la persona de Jesucristo. Jesús era un predicador. ¿Cuál es la implicación de esto en relación con el ministerio cristiano? La relación con el ministerio cristiano creo que es porque hemos recibido a Jesús. Usted lo dijo que Jesús es Dios y es la revelación de Dios para nosotros. Y nosotros vamos a hacer la revelación de Dios para otros. Perdón, pastor, antes de todo, me salí de la computadora porque el internet me estaba fallando. Está bien, no se preocupe, hermano, Pero ahí está oyéndose perfecto. sí, por eso me salí. Ok, muy bien. Hermano Rodi. Es que él vino a darle a conocer al Señor. Por eso es que dice que el reino de los cielos se acercó a nosotros. Él vino a representar al Padre. El Hijo vino a representar al Padre. Sí, sí. Ahora, Dios se reveló en la persona de Jesucristo. Amén. Dios. Jesús era un predicador. Amén. Todo tiene, la contestación tiene que redundar sobre esas palabras que yo les estoy dando. No se deben de salir de ahí. Entonces, ¿cuál es la implicación de esto que le acabo de leer en relación con el ministerio cristiano? Que nosotros. Basado en lo que yo les leí. No se me salgan de otra cosa, hermano, porque no bueno, tiene valor. Es ahí el valor. pastor, bueno, Jesús fue un predicador. Sí. Pero él mismo fue revelado, mismo propósito de Dios fue revelado en él y él fue predicador. Entonces, ¿en qué se relaciona? En que nosotros, por ende, predicamos del Jesús revelado. Amén. Así es. De la Si palabra Dios, encarnada. si Dios se reveló en la persona de Jesucristo, Jesús es un predicador. Si Así Dios es. ahora se ha revelado en nosotros, nosotros somos predicadores de Él. Así es. Ahí está. Eso es Amén. la respuesta. Así tenemos que contestar. Bien, ya solo fueron 2 preguntas. Ahora vamos con la tercera parte de la clase, la segunda parte, que es la palabra escrita. La segunda forma de la revelación de Dios es a través de su palabra, la Biblia. Jesús es la palabra encarnada. Él no está accesible a nosotros de la misma manera que estaba a sus primeros discípulos. Ellos podían verle, oírle, tocarle, comer con él, caminar con él y hablar con él cuando anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo. Hechos 10:38. Ellos fueron testigos de su ministerio. Él vino a revelarnos y a reconciliarnos con el Padre. ¿Cuál Amén. fue la función de Jesucristo? Revelarse
y reconciliarnos con el Padre. Esa fue la misión. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido recibido en gloria e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Primera Timoteo 3:16. Primera Timoteo 3:16. ¿Quiere usted refutarle a un de Jesucristo, solo Jesucristo, de la doctrina Jesucristo solo? Aquí está. Sus No, esos son los unitarios, va a pasar. Sí. varios. También están ¿cómo le llaman? Los apostólicos de la fe en Cristo Jesús, solo en Jesús. Jesús solo Jesús, amén. Ajá. Entonces, aquí está, hermano. Estudie esto y profundícelo. Y usted podrá rebatirle y decirle, estás totalmente equivocado. Y rebatir a cualquier secta, incluyendo los testigos de Jehová, mormones, a quien sea. Para eso se está preparando. Jesús, hermano, ahora está presente en nosotros, en la persona y en el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Eso, atención. Cristo resucitado fue exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ahora ha derramado su Espíritu sobre sus discípulos. Hechos 2:33, hermanos. El Espíritu Santo, quien es invisible y que no se puede definir, no fue dado como una compensación por la ausencia de Cristo, sino para afirmar la presencia de Cristo. ¿Qué fue lo que hablamos al inicio? Que cuando nosotros recibimos esta palabra y la estudiamos, ¿a quién recibimos? Al propio Dios, a Jesucristo, el cual se revela en nosotros, el cual, hermano, es la esencia, dijimos, de Dios, su presencia en espíritu, que se une con el nuestro hasta alcanzar la culminación de la persona de Jesucristo en nosotros, ocupando el trono de nuestra vida. Y como decía el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pastor, Eso es, hermano. referente a eso que está hablando, es cuando tengamos la estatura de Cristo. A eso vamos, a esa estatura. Eso es lo que estamos persiguiendo. Amén. Llegar a esa estatura. Llegar a esa estatura. Pero un hijo de Dios siempre tiene que decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Porque Jesucristo nunca está a medias en el corazón de su Hijo. Cristo siempre está entero y completo en él. Jesucristo nunca está a medias. Recuerden eso, hermano. Jesucristo nunca está a medias. Por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O me tienes o no me tienes. Y por esa razón fue que Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Juan 14:6. El Espíritu Santo vino como el Espíritu de verdad, el cual nos da a conocer a Jesús. Jesús les dijo a sus discípulos, pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, que yo os enviaré de parte del Padre, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Os he dicho esto para que no os escandalicéis. Juan 15:26 al 27 y 16:1. ¿Cómo lo ven desde ahí? Una pregunta, Paso. Sí. Porque estamos hablando aquí cuando el Espíritu Santo nos llena, ¿verdad? Porque es una llenura del Espíritu Santo. Ya podemos estar, porque tenemos que decir lo que Pablo dijo. Ya no vivo yo, no que Cristo vive en mí, pero tiene que haber una llenura del Espíritu Santo que nos va a revelar, o como usted dijo, y lo dice la palabra de Dios, que Sí. Jesús dijo que
el Espíritu. Permítanme ponerme de pie un poquito porque la herida me arde. No, no tenga Entonces pena, tengo que estar de pie. porque el Diga, Espíritu hermano. Santo dijo Jesús dijo que él nos iba a enseñar de lo que Jesús hizo, Sí, ¿verdad? Y o sea que el Espíritu Santo nos enseña, nos revela lo que Jesús hizo y nos llena de él. sí. Amén. Solo esa pregunta. Amén. Muy bien. Ahora, el Espíritu de verdad da testimonio de Cristo, quien es la verdad, dice. Entonces, a través de los tiempos, hermanos, este testimonio es de poder que puede compartir el conocimiento de la gloria divina que fue revelada en Cristo a nosotros. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, hermanos, podemos tener ese poder revelado como gloria divina. Gloria divina. Y ahora ustedes dirán, ¿y la gloria divina es, cómo la puede experimentar la gloria divina? ¿Cómo puede experimentar usted la gloria divina? La gloria divina, hermano, solamente se puede experimentar cuando nosotros, hermano, hemos primero clamado, solicitado la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida al abrir su palabra. Cuando nosotros abrimos su palabra, experimentamos su presencia. Y la presencia se hace notar cuando dentro de nosotros hay un gozo en esa palabra que nos hace derramar lágrimas de gozo, porque es la presencia de Dios hablándonos a nosotros. Esa Amén. es la gloria divina manifestada en sus hijos, hermano. Ahora, el testimonio del Una pregunta, Espíritu. pastor. Sí, claro que sí. Una pregunta. La gloria divina podemos pensar de que es sinónimo de sentir la presencia del Señor en nuestras vidas. Es que la presencia de Dios solamente la podemos sentir, hermano, de la siguiente forma. Uno, cuando nosotros estamos estudiando su palabra. Dos, cuando estamos en oración. Tres, cuando estamos en actitud de adoración. Amén. A eso me refería, porque este, suele sucedernos que cuando estamos adorando al Señor podemos derramar lágrimas. Y hay una alabanza a nosotros nos puede llenar tanto y podemos derramar lágrimas en la presencia del Señor adorando en ese momento. Y no quisiéramos dejar de adorarlo a Él. Esa es la presencia, la gloria divina de Dios. Muchas Sí, hermano. gracias, Entonces, gracias. el testimonio del Espíritu acerca de Jesús está registrado, hermanos, en el Nuevo Testamento. El testimonio del Espíritu vino a ser la predicación de los apóstoles y la de sus colegas en la predicación de los otros apóstoles y cristianos. El mensaje, en cambio, se escribió y se preservó en la literatura que comprende nuestro Nuevo Testamento. El maravilloso curso que estamos estudiando los miércoles. Entonces, ahora bien, podemos aprender acerca de Jesús al estudiar la Biblia, hermanos. El propósito principal de la Biblia, hermanos, es dar testimonio de Jesús. Ese es el principal propósito, dar testimonio de Jesús. La Biblia no es enteramente narrativa, pero sí es bastante narrativa. ¿Ya? No es toda narrativa, pero tiene bastante narración. La Biblia es la historia de cómo Dios ha trabajado en la historia para revelarse a sí mismo a nosotros en Jesucristo. Y en esa forma, revelándose a sí mismo, nos ha redimido del pecado. Bien. Entonces, Jesús entendió
que las escrituras, hermanos, eran testimonio de él mismo a los líderes religiosos que lo rechazaron. ¿Y qué fue lo que les dijo Jesús, hermano? ¿Qué les dijo Jesús? Jesús les dijo, y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, pero nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su apariencia, ni tenéis su palabra permaneciendo en vosotros, porque vosotros no creéis a quien él envió. Hermanos, ¿ustedes hubieran preferido haber conocido a Jesús en persona o haberlo conocido tal como son ahora? Eh, Buena pregunta, pastor. Yo les voy a contestar la mía, mi Mejor me quedo respuesta. callado. Yo voy a contestarles mi respuesta, hermanos. Si yo hubiera andado con Jesús, tal vez hubiera sido uno de esos que no lo Amén. hubieran conocido, Amén. viéndolo. Por eso prefiero conocerle así de esta manera. Prefiero conocerlo así, hermano. Me siento bien. Y si él me pidiera, voy a andar allá y te voy a hacer nuevo, allá cosas tuyas si no me quieres conocer, no, porque entonces no me va a salvar, porque no le voy a conocer y hasta soy capaz de decir crucifícale, crucifícale ahí. Voy a estar en el grupo. Prefiero mejor, hermano, así. Prefiero conocerlo así, tal como soy, hermano. Pero bueno, eso es interesante, pastor. Lo único que estaba viendo que lo glorioso de los apóstoles, Sí, ah, ese privilegio de haber estado con Jesús, estas personas, aunque Pedro, por decir así, que fue el que tomó un proceso más largo para, para su regeneración y poder conocerlo a fondo hasta el punto de morir por él y no negarlo al final, ¿verdad? Eh, eh, pero eso fue algo que transformó la vida de cada una de esas personas. Entonces, yo creo que si, si nosotros sin verlo, en mi experiencia, ¿verdad? Sin verlo, podemos sentir esa gloriosa presencia que nos transforma, que nos quebranta, que nos regenera, que nos cambia la vida. Entonces, ¿cuánto más hubiera sido en, en tener aquel Cristo haciendo los milagros increíbles que nunca, claro, amén, eso nunca más en la vida se ha visto? claro. Yo estoy de acuerdo. Pero los apóstoles fueron escogidos, hermano, por el Espíritu Santo. Eso sí, así es. ¿Y acaso yo iba a ser uno de esos apóstoles? No creo, No, no creo, hermano. Por lo tanto, prefiero conocerlo aquí, ahorita sí. la verdad que es Declinaría la No tenemos oferta de Jesús. pa- Prefiero mejor así, le diría, Señor, así como me tienes, estoy agradecido contigo y feliz hasta así, la muerte. así. Sí. la verdad Lo que bueno es que lo veremos cara a cara. Esa es la oportunidad. Y eso es sí, lo que yo quiero y ustedes quieren y ansían también. y, Así es. y también el gozo que tenemos de que muchos lo vieron resucitar. Nosotros creemos por fe que Él resucitó y nos ha dado vida y vida en abundancia. Y cuando miramos esos temas, yo también soy de los, así como Pastor Wilmar, que digo, bendito sea Dios que en esos tiempos, porque en el tiempo que Él predicó, miles le seguían. Pero si nosotros hubiéramos sido esos miles y que lo vimos y no lo recibimos. En cambio ahora, por medio de la palabra que Él nos habla, cada día, cada momento, y ahí, porque la Biblia es la misma voz de Dios que anduvo predicando la que tenemos, pero a veces no lo creemos. Y eso es lo hermoso de cuando nos estudiamos así de quién es Jesús y el poder de la palabra que Él hace para que nosotros sigamos confiando en Él en medio de dificultades, porque si vamos como decía hermano Kevin, a los apóstoles y los discípulos, ellos pasaron también proceso duro
nosotros estamos pues, pasando proceso, pero yo creo que ellos tuvieron más dureza, pero en el nombre de Jesús creo que eso es lo bonito de predicar al Cristo resucitado, que es por fe. Amén. Amén, amén. Entonces, dice la palabra escudriñar las escrituras, también se puede traducir como un imperativo. Escudriñar las escrituras diligentemente. Es una orden, es un mandato, hermano. No es una opción. Aquí no hay opción. Es una orden. Escudriñar las escrituras. No lo quieren hacer. El Señor les dirá, eso no fue mi problema, yo dejé la orden. En cualquier caso, Jesús claramente, hermano, les aseguró que el Antiguo Testamento era la palabra de Dios, dada como testimonio de él. Cuando Jesús se levantó entre los muertos, uno de sus primeros hechos fue formar sus discípulos asustados en una clase de escuela bíblica. ¿Qué les parece? En una clase de escuela bíblica, el Señor agarró a sus discípulos y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas estas cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, Amén. en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicase el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, Amén. comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Lucas 24, del 44 al 48. Entonces, la ley, los profetas y los salmos era una forma común de los judíos para referirse a todo el Antiguo Testamento, hermanos. Jesús entendió las escrituras como testimonio de su misión salvadora a nosotros, los hombres, y enseñó a sus discípulos a entender las escrituras de la misma manera. El Antiguo Testamento, como lo estudiamos ya, testifica acerca del Cristo que ha de venir. El Amén. Nuevo Testamento testifica acerca del Cristo que ha venido. Nosotros no podemos saber de Jesucristo fuera de las Escrituras, hermano. Amados hermanos, estudiantes, el Antiguo Testamento habla acerca de ese Cristo que va a venir. Y el Nuevo nos habla del que ya vino, ese que hoy tenemos en nuestro corazón. La palabra que forma al predicador, hermanos. Ser un ministro del Evangelio compromete a la persona a que estudie las Escrituras de por vida. De por vida. Estudiando la Biblia, nosotros logramos un conocimiento en constante crecimiento con Jesucristo. Hermanos, hoy estamos estudiando, pero estamos creciendo, hermano, a la vez. Amén. Estamos creciendo hoy. La experiencia, hermanos, como revelación. Cuando el Cristo resucitado se le apareció a Saulo en el camino a Damasco, él reclamó el perseguidor de la iglesia en un convertido y luego lo comisionó como un predicador. Lo comisionó como un predicador. ¿Te he parecido para esto? ¿Te he aparecido para esto? Para constituirte en ministro y testigo de las cosas que has visto de mí y de aquellas que apareceré a ti. Hechos 26, 16. En este momento definitivo, Saulo aprendió algunas verdades esenciales acerca de Jesús.
Hoy el Señor, hermano, nos habla a nosotros de la misma manera. No hay forma, es la misma manera que había sido crucificado, pero que ahora está vivo de entre los muertos. Que Él es Señor y Salvador de los judíos y de los gentiles. Que a través de Él se recibe el perdón y la santificación por la fe. Hechos 26, del 17 al 18. Más allá de lo que él aprendió de Cristo en su experiencia de conversión, también se le prometió una continua revelación de Cristo. ¿Acaso no es lo mismo que pasa con nosotros hoy? Todos estos cursos que hemos aprendido, ¿no es la constante revelación de Cristo en nuestras vidas? ¿No ha podido usted experimentar eso cuando ha recibido todos los cursos? Desde el primer curso hasta este. ¿Usted no ha experimentado ese gozo? Y se te dirá lo que te es preciso hacer, le dijo. ¿Cuándo y cómo se le dio esta revelación adicional? No hay un récord de otras apariciones a Saulo, pero Saulo no da la respuesta a nuestra pregunta en Hechos 26 del 22 al 23. Sin decir nada ajeno a las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y que por ser el primero de la resurrección de los muertos, habla de anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Esa revelación continua vino a Saulo por medio del estudio de las Escrituras, que daban testimonio de Cristo, poniéndolo en términos teológicos. La revelación, Escrituras, se dio en un proceso por iluminación, el Espíritu enseñando. La experiencia de Saulo será la de cada ministro cristiano, hermanos. Ya lo dijimos, de cada uno de ustedes. Cada uno de nosotros aprende verdades básicas en nuestro encuentro con Jesús, que nos convierte de enemigos a amigos, de pecadores a discípulos, a medida que estudiamos la Biblia. Para buscar y conocer más de Jesús, nos ayudará para poderlo servir con mayor fidelidad. Así nuestro conocimiento se aumentará y nuestros ministerios se expandirán. Dar a conocer a Jesucristo a las otras personas es la tarea central del ministro, y cumpliendo con esa tarea, otra forma de palabra de Dios toma vida en la predicación. Las preguntas quedan para la próxima clase, el martes próximo. Vamos a ver la tercera parte y última, la palabra, hermanos, predicada. Estamos explicando cada una de las que les dije al inicio. La tercera forma de la palabra de Dios es la predicación. El mensaje del ministro cristiano, hermanos, en suma, está en la proclamación de Cristo a través de la exposición de la Escritura. El Señor no es simplemente un sujeto de la materia, de la predicación. Él es sujeto de la predicación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros predicamos, hermanos, nosotros no estamos siendo, y esto es importante que por favor le pongamos atención, no estamos siendo nosotros los inspiradores, los señores maestros, los saberlo todo, los inteligentes. No, porque la palabra que nosotros predicamos, hermano, no es el sujeto a Cristo, no, sino que Cristo es el sujeto. En otras palabras, hermano, en otras palabras, Él es el que nos está moviendo a nosotros, a su voluntad.
y no nosotros estamos moviendo la palabra a la voluntad de nosotros. Él nos mueve a su voluntad. Importante manejar eso, hermano. Entonces, el punto de vista apostólico de la predicación. Pablo entendía, hermanos, que la predicación como una forma de la palabra de Dios. Escribiendo a la iglesia en Tesalónica dice, por cuanto nuestro evangelio no llegó a vosotros solo en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena convicción. Os predicamos el evangelio de Dios. Por esta razón, nosotros también damos gracias a Dios sin cesar. Porque cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de parte nuestra, la aceptasteis, no como palabra de hombres, sino como lo que es de veras la palabra de Dios, quien obra en vosotros lo que creéis. Primera Tesalonicenses 1:5, 2:9 y 13. ¿Creemos lo que leemos, hermanos? ¿Estamos creyendo lo que leemos? El mensaje, el mensaje que Pablo predicó en el poder del Espíritu Santo y que cambió la vida de sus oyentes, hermano, él le llamó la palabra de Dios, en contraste con la palabra de hombre. Pablo usó el Antiguo Testamento, el cual los judíos reconocían como la palabra de Dios, pero su predicación fue más citas del Antiguo Testamento. Qué interesante, hermano. Más del Antiguo Testamento. Era un mensaje acerca de Cristo, acerca de su muerte como un sacrificio y de su resurrección triunfante. Y del poder de ese evento de Cristo que trae perdón y vida nueva a los que escuchan y creen. La predicación del apóstol Pablo en referencia a la palabra de Dios no podía ser más clara, amados hermanos. Estamos en el periodo de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y yo aconsejo que prediquen acerca de todo esto, hermano, hasta que se concluya con las 7 palabras. Hay que estar hablando de la muerte de Cristo, de los acontecimientos de ese momento, de la época. Tantas historias bellas que hay, hermanos, que sacar en la Biblia. Hay mucho, mucho. El apóstol Pedro compartía el mismo entendimiento de la predicación, hermano. En 1 de Pedro 1:12 escribe, por lo que os ha predicado el evangelio, por lo que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Hermanos, quiero decirle algo haciendo un paréntesis. Yo aprendí, hermanos, en mis estudios teológicos, de que la palabra de Dios la debemos de leer correctamente, hermanos. Porque cuando la palabra de Dios no se lee como es pecado. Cuando un hermano lee la palabra y la lee mal, ese hermano está pecando porque está irrespetando la palabra de Dios. Es la palabra de nuestro Dios. Eso yo lo aprendí en teología, hermano. La palabra hay que leerla como es, porque es la palabra de Dios que tengo ese privilegio de leerla y no la puedo falsear. Por eso cuando un hermano se equivoca en la palabra hay que reprenderlo y decirle, hermano, repita nuevamente como debe de ser esa palabra. Porque a Dios se respeta, hermano, y si nosotros no le enseñamos a respetar a Dios, ¿quién lo va a respetar? Entonces, ustedes como estudiosos de la palabra, tienen que leer bien la palabra de Dios, hermano. No saltarse ni una sola palabra, ni hablar la palabra que no es, o comerse la palabra. No. Debemos de leerla como debe de ser. Corregir. Si me equivoco en ese momento, perdonen, hermanos. Aquí me equivoqué, vuelvo a leer. Así es la reverencia, hermano.
Entonces, dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 22, 23 y 25, habiendo purificado vuestras almas en obediencia a la verdad para un amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros ardientemente y de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y vean, hermano, una vez más ratificado por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Hermanos, usted nació y yo nací de una simiente incorruptible. Gracias. ¿Cuál es esa simiente? La palabra de Dios, hermano. Esa palabra de Dios es viva, dice. La palabra de Dios que vive y permanece. Esta es la palabra del Evangelio que ha sido anunciada. Por eso tenemos que respetar esta palabra, hermanos. Por favor, respetemos esa palabra, hermanos. Y cuando la leamos, que no nos avergüence si nos equivocamos. Digamos, perdonen, hermanos, porque me equivoqué. Vuelvo a leer. Porque el que está oyendo es el Espíritu Santo, que es Dios mismo, su palabra. Y no podemos avergonzarnos. Él nos avergüenza. El Espíritu Santo es nuestro testigo un día. Permítanme volverme a poner de pie. Entonces, ¿alguna pregunta hasta este momento, hermanos? Dios nos ha llamado a que anunciemos las virtudes del Evangelio. De las tinieblas, aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Admirable. No es una luz corriente, hermano. No es la luz que tiene usted ahorita ahí alumbrándole. Esa luz no es admirable. La luz admirable es su palabra, hermano. La luz admirable es su palabra. Predicada por los profetas, predicada por los apóstoles. Entonces, hermano, decir que la predicación es la palabra de Dios no quiere decir que todo lo que se llama predicación es palabra de Dios. No todo lo que se llama predicación es palabra de Dios. Atención a eso. Pongamos mucha atención, hermano. Solamente, hermanos, la predicación que proclama la encarnación de la palabra a través de la exposición de la palabra escrita de Dios es la palabra de Dios. ¿Y quién es la encarnación de Dios? Jesucristo. Jesucristo, y Jesucristo es el verbo, la palabra. La palabra. Todas las otras predicaciones, hermano, aunque vengan de los ministros ordenados y de los púlpitos de las iglesias, se considera palabra de hombre y no como palabra de Dios. Esas pseudopredicaciones no tienen poder para salvar a las personas del pecado. De esta predicación, la cual Pablo llama palabra de Dios, él tiene que decir, porque Cristo no me envió a bautizar. Oiga lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque Cristo no me envió a bautizar. Si Cristo no le envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras. ¿Cuál es la sabiduría de palabra, hermano? La que muchas veces utilizamos nosotros
sacada de nuestros libros rembombantes de por ahí y aumentamos cosas que no debe de ser. Esas son palabras de sabiduría, para que no sea hecha vana la cruz de Cristo, dice. Porque para los que se pierden el mensaje de la cruz es locura, pero para nosotros que somos salvos es Dios. poder De de Dios. Dios. Puesto que en la sabiduría de Dios el mundo no ha conocido a Dios. Mediante la sabiduría a Dios le pareció bien salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ni mi mensaje, ni mi predicación, hermano, fueron con palabras persuasivas, dice Pablo, de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por eso tenemos que afianzarnos en la Biblia, hermano, ya que la predicación no proclama a Cristo en la exposición de la Escritura. Hay que catalogarla como sabiduría humana. La predicación que no proclama a Cristo en la exposición de la Escritura, hay que catalogarla como sabiduría humana. Porque le dan a otros el mensaje que no debe de darse. Esa sabiduría humana puede ser atractiva y aplaudida incluso. Se le aplaude, pero no puede llevar el poder salvador de Dios a la vida de los hombres y las mujeres que se pierden. Por eso es sumamente importante, hermanos, afianzarnos en la predicación como la palabra de Dios que involucra al predicador en el estudio continuo de la palabra de Dios, hermano. Cuando Dios llama a las personas a predicar y a enseñar su palabra, ellos están obligados a traer lo mejor de ellos y su más profundo conocimiento para esta tarea hermosa de que es predicar el evangelio. Lo mejor de ellos se convertirá mucho mejor todavía a medida que siguen persiguiendo la tarea, porque la palabra de Dios cultivará sus mentes, su corazón y su conciencia al ellos pacientemente y honestamente estudiar la palabra de Dios. Eso es el trabajo que ustedes, hermanos, pueden hacer. Entonces, en resumen, la palabra de Dios en sus tres formas, Cristo, la Escritura y la predicación, es la base y el fundamento del ministerio cristiano. Como ministros, primero y primordialmente, somos siervos de la palabra de Dios. Entonces, las preguntas vienen de estos tres que acabamos de estudiar. Vienen, hermanos, la próxima clase, un examen, vamos a hacer un examen. ¿Alguna pregunta de la clase, por favor? No, yo me quedo con lo último que dijo, pastor. Qué hermoso. Somos siervos de la palabra. Amén. Ahí creo que está encerrado todo lo que usted dijo en esta noche. Y al ser siervo de la palabra, ¿qué quiere decir? Que somos siervos del verbo. Y somos siervos del verbo, somos siervos de Cristo Jesús. Somos siervos de Cristo Jesús, Amén. hermano. Amén. Somos siervos de Dios. Bueno, Y amén. ese nombramiento es un honor y un Amén. privilegio llevarlo, hermano. No se compara con las riquezas de este mundo. No se compara con nada, no hay comparación. 8:18. Porque lo que el Señor nos tiene preparado a nosotros, hermano, lo que Él nos tiene preparado, es una transformación gloriosa, un mundo glorioso, incomparable. Esta tierra Él ha prometido, porque esa es otra promesa de Él, que la va a deshacer, hermano. Dice que los cimientos de los cielos serán, dice, conmovidos. Amén. Serán conmovidos.
y la simiente de la tierra será quemada y destruida. No quedará piedra, hermano, que no esté derribado. Y los que un día se burlaron de él en la cruz del Calvario, los soldados que le dijeron, rey, rey de los judíos, y hasta se arrodillaron en burla. Un día, hermano, las naciones más ignorantes y todo se arrodillarán ante él, las potencias, hermano. Porque así va a ser. Todo el mundo doblará sus rodillas ante él. Amén. Un día, sobre ese hombre que un día lo humillaron, lo ofendieron y lo ridiculizaron. Aún, pastor, yendo un poquito más a los que lo negaron. Los que lo negaron. En ese tiempo, el que niega a Jesús va a tener también lo mismo que van a tener los que usted mencionó. Amén. 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 Hermanos, para mí ha sido un gozo haber impartido esta clase. Ya para la próxima semana yo voy a estar mejor y espero, ¿verdad?, que estemos más fortalecidos en Cristo y sigamos con este curso adelante, hermano. Mañana tenemos el curso de introducción al Nuevo Testamento y vamos a entrarle con lo mejor de lo mejor, porque vamos a estudiar algo hermosísimo y bello como es los evangelios, pero los vamos a estudiar no como los evangelios sinópticos, sino que los vamos a estudiar como la vida, Dios revelado en los evangelios a las naciones, a nosotros. Eso es algo grandioso, estudiar los evangelios, porque vamos a trabajarlos de manera exegética. Así es que vamos a disfrutar de ese curso también, hermano. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a orar para ser despedidos y voy a pedir que inclinen su rostro y cierren sus ojos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, santificado y glorificado sea tu santo y bendito sí, nombre. Señor, gracias. Señor, venimos ante tu presencia para decirte, Señor, cuánto te amamos, Señor. Nuestras oraciones es, Padre amado, que sea el Espíritu Santo gobernando todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu en estos cursos, Señor. Que cada estudiante pueda experimentar, Señor, la gloria tuya a través de estos cursos, Señor. Que cada estudiante pueda vivir cada enseñanza, Señor. Y que pueda vivirla en su corazón y ponerla en práctica. Yo te pido que bendigas a los estudiantes que no pudieron venir para que el próximo martes estén presentes, Señor, y ya no vuelvan a fallar, sino que estén como verdaderos hijos tuyos. Llueve, truene, relampaguee, tu palabra tiene que ser el primer lugar. Señor, quédese entre nosotros y bendiga al Instituto Bíblico Williamson, a los profesores, a los directores, a la Misión Nazarena y a sus pastores, a sus dirigentes y a todos los que están, Señor, trabajando en tu obra, en esta Misión Nazarena, a todos los miembros, ovejas de tu prado, Señor. Bendícelos, guarda y protege tu iglesia en el mundo entero, Jesús, y a tu pueblo también en general, que también está regado en el mundo. Bendícelo y bendice a tu pueblo Israel. En el nombre de Cristo Jesús, te decimos todo esto, Señor, para honrar y glorificar tu nombre. Amén y amén. Estamos despedidos, hermanos. Noche, pastor. Saludémonos. Muchísimas gracias, pastor, por Dios les todo su bendiga. esfuerzo. Dios les bendiga a Amén, todos. hermanos. Amén. Dios los fortalezca y seguimos orando por su completa recuperación. Amén, hermanos. Así es, seguir orando. Dios lo bendiga y Dios bendiga a cada uno de los hermanos. Amén. Nos vemos el próximo martes. Amén. Amén. Próximo martes. Pasen buenas hermano. noches. Feliz Yo noche. quería preguntar Amén.